destinado a la escuela mecánica, y concretamente el primero me llama en ese momento el capitán Ardino y me informa que tengo que hacer un vuelo, y fui. Fui al sótano donde estaban los que iban a volar. Ahí se les informó que iban a ser trasladados al sur, y que por ese motivo se les iba a poner una vacuna. Digamos que iban tipo zombies. Y después se los subió un camión, fuimos a Aeroparque, entramos por la parte de atrás. Se hacía, y nadie me lo puede desmentir, desde aviones caíban de prefectura y en aviones Electra trabajaban. O sea, nadie tenía conciencia que iba a morir. Esto fue en noviembre o diciembre del 94. Él se me acerca a mí en la estación de subterráneo, en un largo túnel de estación de subterráneo Pueyrredón. Se me presenta y me dice, yo estuve en la ESMA. Yo lo veo, un hombre tendría unos 45 años en ese momento, mangas de camisa, era diciembre, con un portafolio plástico. Yo pensé que era un sobreviviente de la ESMA. Y él me dice, no se confunda, yo soy compañero de Rolón y Pernías. Ahí yo me puse en alerta. Me dice, nosotros hicimos cosas peores que los nazis. Y digo, ¿qué cosas? Ya va a ver. Ya. Tal vez le cuente, ya va a ver. Y le voy a dar documentos también. Mantiene una cosa de misterio, ¿no? Un tipo que te aborda en el subterráneo, te dice que estuvo en la ESMA, hicimos cosas peores que los nazis, no era moneda de todos los días, era algo insólito. Fue a esta altura, él venía en la misma dirección que yo. No es que me lo crucé, sino que él venía y me alcanzó, que fue lo que a mí me hizo sospechar de que podía ser alguna operación de inteligencia, que me estuvieran metiendo un tipo, ¿no? No se confunda, yo soy compañero de Rolón y Pernías. Pocos días antes, el Senado finalmente había negado el ascenso de los capitanes Rolón y Pernías a raíz de la denuncia que yo había hecho de que ellos habían formado parte del grupo de torturadores de la Escuela Mecánica de la Armada. Y hubo durante todo un año, desde diciembre del 93 hasta que el Senado le negó el ascenso un año después, mucho debate. Él había intentado hablar, había intentado con otros periodistas que no le dieron pelota, había intentado con un fiscal que no le dio pelota. Él estaba buscando. La casualidad fue el encuentro, pero había una base previa, y es que yo había hecho toda la investigación sobre la ESMA, sobre Rolón, sobre Pernías, sobre sus compañeros. La casualidad es una pequeña pieza, pero se inserta en un cuadro general que no es de casualidad, sino que es consecuencia de muchos años de trabajo, ¿no? Yo le digo, bueno, ¿y lo que me quiere contar, cómo hacemos? Me dice, llámeme y combinamos. Y me da un número de teléfono. Me atiende una piba, una adolescente, y escucho que dice, papá, para vos, teléfono para vos, y viene él. Ahí ya me di cuenta de que no era lo que yo temía, porque ninguna operación de inteligencia te da el número de la casa y te atiende la hija. No es así. Bueno, quedamos en juntarnos para hablar del tema, nos juntamos varias veces. Él hablaba pero no quería grabar.
no quería grabar nada. Hasta que finalmente, a partir de cierto momento, aceptó grabar. Así como le dijo también a Rolonda, que los senadores, que el tema de la tortura para sacarle información al enemigo era lo que se había adoptado en forma regular. Y bueno, que esto también. O sea, dentro de todo el tema metido en la guerra que estábamos convencidos que estábamos librando, era una de las metodologías. Scilingo básicamente lo que cuenta es que todas las semanas se seleccionaba un lote de prisioneros de la ESMA, se los llevaba a la enfermería con el pretexto de una vacunación y se les informaba que iban a ser trasladados a granjas de rehabilitación en el sur. La primera inyección los atontaba, pero no lo suficiente para impedirles desplazarse como zombies, los guiaban todavía caminando, los subían a camiones de la Armada, de ahí los llevaban al aeroparque, los subían también caminando a los aviones y ya en vuelo les aplicaban una segunda inyección más fuerte con la cual quedaban dormidos por completo, los desvestían y los tiraban dormidos al mar. Estaba la tripulación de cabina, o sea, los pilotos, estaba el médico, había un suboficial de prefectura y un cabo. Cuando el comandante del avión daba la orden, se abría la portezuela y los arrojaba desnudos uno por uno. Se había consultado a las autoridades eclesiásticas, no sé a qué nivel, para buscar que fuese una forma cristiana y un poco violenta, ¿no? A nadie le gustaba hacerlo, pero digamos que se entendía que era así y que era la mejor forma y que era como algo supremo que se hacía por el país. Bueno, él describe el vuelo como algo normal, como algo natural. Está transmitiendo el grado de conciencia que ellos tenían en ese momento. Lo que hacían les parecía natural, les parecía normal, porque lo ordenaba la línea de comando y porque había sido aprobado por la jerarquía eclesiástica. Y todo el diálogo con él, toda la relación con él es mi intento de desnaturalizar esa vivencia que él transmite y de hacerlo reflexionar sobre la monstruosidad de lo que estaban haciendo, de lo cual él aparentemente no tenía conciencia. Personal de la Escuela de Mecánica de la Armada. Buenos días. Buenos días. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras de los más diversos tipos de totalitarismos y los que creemos en las democracias pluralistas. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Y esto es anterior a una política o a una ideología. Esto es una actitud metafísica. La primera información que tengo sobre todo este tema es a través de un informe que da el almirante Mendía, que era comandante de operaciones navales en Puerto Belgrano, ante toda la plana mayor de la base naval. Estando yo destinado a la escuela mecánica,
Y concretamente el primero me llama en ese momento el capitán Arduino y me informa que tengo que hacer un vuelo y fui. Siguiendo la teoría de ese momento de la Armada, había oficiales superiores que iban, digamos, como para darle algún apoyo moral. Él tenía un nivel de reflexión muy interesante sobre los jefes que no asumían la responsabilidad. Pues él decía, nosotros creíamos que lo que estábamos haciendo estaba bien, que era legal, que era legítimo, que estábamos defendiendo a la patria, la jerarquía eclesiástica lo había aprobado, nos daban las órdenes por la cadena de comando nuestros jefes, y ahora resulta que Videla no se hace responsable, Macera no se hace responsable, y los responsables somos nosotros. Y nos tratan como si fuéramos delincuentes. Y digo, son delincuentes. No, porque en la Marina todo consiste en dar órdenes y recibir órdenes. Y si uno recibe la orden, quiere decir que es legítima. Le digo, bueno, en la mafia de Sicilia también todo consiste en dar y recibir órdenes. Totorrina daba órdenes, pero eso no hacía que las órdenes fueran legales, legítimas. Le digo, ustedes actuaron como una banda de delincuentes. Si usted cree que una banda de 10 tipos pueden llegar a movilizar aviones de la prefectura, de la Armada y demás, creo que está un poco equivocado. Era una fuerza armada que se estaba movilizando. Yo 1000 veces pensé que se acababa la relación, porque cuando él decía esas cosas yo lo enfrentaba, yo nunca lo cortejé como fuente a él. Él me buscó a mí me interesaba mucho lo que él tenía para contar, pero no iba a entrar en ningún tipo de complacencia con él. Yo le hacía un interrogatorio duro todo el tiempo. Todo el razonamiento de él era de tipo gremial. ¿Por qué si todos hicimos lo mismo, a unos los castigan y a otros no? Y a otros no, y a otros no, y a otros no. Incluso Scilingo dice, bueno, pero el que me dio a mí la orden de hacer el vuelo, que lo escuchamos en la cinta, dice el capitán Arduino, lo llamó y lo reclutó a él para un vuelo. Bueno, Arduino llegó a ser vicealmirante y número 2 de la Marina después. Entonces, esas cosas Scilingo lo sacaban. Porque yo creí en absolutamente todo lo que hacía y en todas las órdenes que recibí las cumplí. Bueno, después de cada encuentro con él, a la noche yo desgrababa los cassettes. Y revivía todo y escuchaba mejor y anotaba. Y ahí, digamos, bueno, quien me bancaba era mi mujer. Yo estaba cargado de angustia, de tensión. Y tenía siempre, todo el tiempo, la sensación de estar en un capítulo muy importante de una tragedia, ¿no? Vine al programa porque quiero dar la cara y aclararle a todos los que tal vez no entiendan por qué hablé ahora. Ante todo quiero aclarar que yo no soy fascineroso. No soy fascineroso porque los fascinerosos duermen perfectamente todas las noches. Yo, desde que hice el primer vuelo, si no uso Lexotanil o alcohol, no duermo. No duermo. Presuntamente su objetivo era, digamos, que esto se publicara para defender a Rolón, a Perní, a Sastís, para decir es injusto lo que le están haciendo, hasta que yo me doy cuenta que no, que lo que él quiere es confesar los crímenes que él ha cometido, pues no se aguanta más a sí mismo. Ese es el motor profundo que él tiene. Nosotros ganamos una guerra, de eso no tengo dudas. Lo que hice lo hice total y absolutamente convencido, pero la guerra terminó y quedaron los hombres, quedaron desaparecidos y quedaron muchas heridas. Yo en este momento
dado como están las cosas, quiero decirles a todos los que me están escuchando que yo me siento un asesino. Yo me siento un asesino. Me siento un asesino. Silingo es un personaje trágico y es un personaje patético al mismo tiempo. Él tiene una culpa que no le permite superar esa situación, habla, eso le da una gran notoriedad, lo invitan a programas de televisión, adquiere una cosa mesiánica, él se siente llamado a redimir a la Marina, a sus compañeros, él va a salvar a Astiz, él va a salvar a Rolón, él va a salvar a la Armada, él va a conseguir que den la lista de los desaparecidos, que confiesen los crímenes. Porque a nivel personal, el tema de desaparecidos, ¿cómo puede ser que a esta altura existan desaparecidos? ¿Usted cree que alguien tiene esa lista? Como no fuimos, como tuve una gran discusión con Berricky en su momento, una banda, y todo era dentro de la ley, o sea, dentro de una organización armada, las listas deben estar. Ahora, en medio de todos estos diálogos, donde él está planteando el tema gremial de por qué uno sí, por qué otro no, a medida que yo le voy haciendo preguntas, que lo voy de alguna manera arrinconando, y sobre todo cuando le pido que me describa en detalle lo que hacían. Cuando él dice, tiramos gente al mar, digo, ¿cómo? ¿Cómo hacían? Y dice, bueno, no, cuénteme cómo hacían. Entonces dice, bueno, le daban una inyección, los dormían. Y después yo le iba preguntando, y cuando estaban dormidos, ¿qué hacían? Y los arrastraban, ¿y cómo los arrastraban? Yo le iba preguntando detalle por detalle. Y ahí, en uno de esos momentos, él me cuenta que él estuvo a punto de caerse. La puerta del Skyban se abre de arriba hacia abajo, la puerta de atrás. Después empezamos a buscar a los otros por ahí. Y en determinado, yo que estaba bastante nervioso, ¿qué quiere que le diga? Casi me caigo y me voy por el pasillo. Pero casi se cae, ¿cómo? ¿Por qué casi se cae? Porque patiné y me agarraron. Él, digamos, desarrolla esa conciencia a partir de un proceso de identificación con la víctima. Ahí no está claro si es porque en un momento dice que resbala, en otro momento cuenta que uno de los que iban a ser asesinados medio se despertó y se agarró de él. El hecho es que él está a punto de caer al vacío también, y a partir de ahí empieza su proceso de toma de conciencia. Sí, la idea de pensar que podría haber caído él también, ¿no? Que es el punto de origen de sus conflictos y de su quiebre. Silingo es un personaje trágico y patético al mismo tiempo. Cuando entré a la Escuela Naval Militar, lo primero que me enseñaron es asumir responsabilidades. Y en este momento lo que está ocurriendo es que no se asumen las responsabilidades de los hechos, errados o no errados. Pero hay que decir la verdad. El ex oficial de la Armada, Adolfo Silingo, está preso, pero por estafa. Silingo figuraba como presidente de la sociedad y era quien daba la cara frente a los acreedores, aprovechando su fugaz popularidad. La Armada lo considera traidor, Menem le inventa una causa judicial por estafa y lo mete preso. Cuando sale de la cárcel lo secuestran en la calle y le graban la inicial de mi apellido en la frente, con un cortaplumas. O sea, personalmente, yo no me hubiese sentido tal vez tan mal si hubiese, en vez de haber arrojado 30 personas dormidas, desnudas, desde un avión, las hubiese matado como jefe de un pelotón de fusilamiento, mirándole a los ojos. Hay un punto de quiebre en el cual finalmente se manifiesta que él sí tiene conciencia de la monstruosidad de lo que habían hecho, que
repite un discurso institucional en el cual ya no cree y que por abajo hay una conciencia que es la que lo lleva a hablar. Si no, él no hubiera hablado. Yo no lo descubrí, se presentó él espontáneamente. ¿Qué es lo que va a decir usted que dice que va a seguir hablando? ¿Qué le quedó por decir? No creo que sea el momento, tengo ganas de ir a mi casa, pero en los próximos días voy a hablar. No, varias cosas. Y ahí él recibe un ofrecimiento de un canal de televisión español para viajar a España a hacer una entrevista. Y decide que va a aprovechar ese viaje para declarar ante el juez Garzón. Y ahí el abogado de él le dice a él, mire, si usted va allí lo van a detener. Pues ya se habían abierto los juicios en España, Garzón estaba pidiendo extradiciones. No, pero es que yo soy testigo protegido. Le digo, mire, usted no puede ser testigo protegido, usted no es testigo. Usted es autor, no testigo. Son dos categorías incompatibles. No, pero a mí me prometieron. Va allí, declara y ocurre exactamente lo que el abogado y yo le habíamos dicho. Garzón le hace un interrogatorio muy inteligente, le pide toda la información, todos los detalles, varias horas, y recién al final le pide que cuente su participación personal. Y en cuanto él termina de contar su participación personal, Garzón le dice queda detenido. Esta confesión de Scilingo tuvo una repercusión enorme dentro del país, pero también fuera del país. Movilizó una enorme cantidad de cosas en distintos lugares del mundo donde hubo conflictos similares. Aquí, por supuesto, puso en movimiento los juicios por la verdad, que es el prolegómeno de lo que es luego la nulidad y la reapertura de los juicios penales por los crímenes de lesa humanidad cometidos entonces. Para dictar sentencia a las siguientes personas: Raúl Enrique Scheller, Alfredo Ignacio Astiz, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón. Hasta que Scilingo comenzó a hablar, parecía que ese tema estaba terminado, que la sociedad había decidido dar vuelta a la página. Y ahí se ve que no es así, que el tema sigue muy vivo y muy profundamente instalado. Y Scilingo aporta la gran novedad de que es la primera vez que habla uno de los verdugos. Pues todo se sabía por testimonio de las víctimas. De ahí el reproche que me hacen algunos de los sobrevivientes de por qué yo entrevisto a este hombre cuando ellos ya habían contado todo lo que pasaba, sin valorar en aquel momento la importancia que tenía que fuera uno de los verdugos el que hablara. Cosa que después sí valoraron y reconocieron. Son crímenes que no tienen perdón y son crímenes que no tienen olvido y no deben detenerlo para que no vuelvan a suceder. Él está 2 años preso en la cárcel, como no se eleva a juicio y no hay proceso, la Cámara de Apelaciones ordena dejarlo en libertad, Garzón lo deja en libertad, pero le retira el pasaporte y le prohíbe salir del radio de Madrid, de la ciudad de Madrid. En ese momento se produce el arresto de Pinochet en Londres y la defensa de Pinochet concibe como estrategia desacreditar a Garzón y los juicios. Se contactan con Scilingo y le ofrecen el mejor abogado, que era el que tenía Pinochet. Ahí Scilingo cambia el discurso. Y en ese momento se retracta. Y dice que él inventó todo eso, que él tenía vocación de actor. Ahí Scilingo hace un show patético, hace una huelga de hambre, entra al tribunal en camilla, como dormido. Yo soy citado como testigo a la Audiencia Nacional de Madrid. Cuento que desde la cárcel de Carabanchel me ha enviado cartas donde me da más detalles de lo sucedido. Los jueces las miran, ponen la cabeza así, los 3 jueces,
se miran entre ellos, cuchichean entre ellos, lo llaman a Scilingo, Scilingo se acerca al estrado, le muestran las cartas, le señalan la firma, Scilingo asiente. Scilingo me mira, baja la vista y dice, sí, es como acaba de decir el señor Berbisky. Se acabó la retractación, se reanuda el juicio, lo condenan a 600 años de cárcel y sigue preso. Sigue preso. Yo creo que Scilingo es un personaje trágico y que su aporte ha sido enorme, pero no ha estado a la altura de su propio aporte, ¿no?